sobre transfeminismo y las deudas de la perspectiva de género hegemónica hacia los hombres trans. No existe un feminismo transgénero. O sea, Ah, eso ok. no es primero, ¿no? O sea, lo que sí existe es un, por ejemplo, de los feminismos, dentro de los feminismos hay personas trans, pero también hay una nueva corriente que se llama, por ejemplo, transfeminismo. Por ejemplo, aquí una definición muy padre, yo sugeriría mucho leer a Jack Valencia, es mexicana, ¿no? Ella acuñó el concepto de capitalismo gore, es una filósofa muy buena y justo transfeminismo lo define como, pues, recupera el feminismo histórico, pero incorpora una crítica al sistema sexo-género, pero a la categoría del sexo, ¿no? O sea, normalmente la categoría del sexo, ¿no? O sea, no las solemos, es decir, si tú revisas nuestras democracias modernas, pues parten desde la Revolución Francesa, cuando en la Ilustración dijimos, no existe razón alguna para que haya jerarquías de nacimiento, como que da nacimiento a la aristocracia. O sea, porque lo que se decía es que era un derecho de nacimiento, ¿no? Se quita ese derecho de nacimiento. Pero esa lógica, ¿no? Es recuperada por mujeres que dicen, pues si no hay, o sea, y empiezan a utilizar, por ejemplo, método cartesiano, ¿no? O sea, de analizar y decir, oye, pues tampoco hay lógica que haya derechos de nacimiento por haber nacido hombre o por ser hombre, ¿no? Porque ¿no? Era Mary Wollstonecraft, empieza por lo mismo. Y entonces, pues se viene una carrera de las democracias de decir, bueno, tampoco hay derechos de nacimiento porque tú seas criollo y yo sea un pueblo originario, ¿no? O sea, los movimientos antirracistas, los movimientos decoloniales. Y pues evidentemente, pues también estos procesos, o sea, porque hay gente que luego dice que estamos las personas trans buscando derechos especiales. No, es esta misma lógica de cuestionar algo que no se suele cuestionar y que suele hacer una mirada a un sistema que llamamos racista, que llamamos patriarcado, ¿no? Que llamamos sistemas coloniales, pero aquí llamamos nosotros el sistema sexista. El sistema cisexista o el cisexismo es así como yo lo trato de siempre explicar así, ¿no? O sea, si el sexismo lo tenemos claro como este sistema o esta ideología donde se considera que lo femenino es inferior a lo masculino, una ideología está en la mente, no existe, no tiene realidad afuera. El cisexismo, el prefijo cis hace referencia a los cisgéneros, las personas que no son trans. Y es justamente esta misma jerarquía de pensar que quienes no son trans, o sea, las personas cisgénero, su identidad, su experiencia de vida, sus saberes, sus sentires, sus sensaciones, son más válidas, más naturales, más legítimas, más auténticas que las personas que no son las personas trans, ¿no? Se le puede llamar diferente, tiene diferentes nombres dependiendo de los países, las culturas, ¿no? Pero es una manera muy sencilla de definirlo. Y la otra cosa que yo quiero como precisar es, bueno, entonces existe el transfeminismo, ¿no? Que es esta cuestión, pero también están los estudios trans, que es otra cosa. Ya para no adelantarme porque no es el tema, yo nada más invitaría, si alguien tiene interés como, por ejemplo, esa diferencia entre transfeminismo y estudios trans, yo sugeriría mucho transfeminismo, pueden leer a Sayak Valencia, ¿no? Pero estudios trans a Blas Radi, es un hombre trans argentino. Y justo con Blas, es filósofo, quiero tocar otro tema que tú decías, y es esto, o sea, así como decimos, hay una diversidad de mujeres, también hay una diversidad de hombres, Ramón. Es decir, solemos pensar, es que o sea, por ejemplo, este feminismo muy hegemónico suele pensar que lo hombre o lo masculino es el malo de la historia, es donde se materializa la violencia. Y el asunto es que, por ejemplo, hay una diversidad de hombres. No es lo mismo un hombre blanco, ¿no? O sea, de una clase alta, cisgénero, que un hombre moreno gay, afeminado, o un hombre trans. Recordemos, hay hombres con vulvas, hombres trans, ¿no? Que en una trayectoria de su vida, sufrió violencia porque su cuerpo fue leído como mujer. Entonces, y aquí es donde entra la crítica que hacemos a esta idea de perspectiva de género o feminismo pensando
que las violencias de género solamente son víctimas las mujeres o cuerpos con vulva. No, no, porque cuando lees tú, por ejemplo, lo que escribe un hombre como Blas Radi, que es un filósofo, y él hace la crítica y dice, a ver, yo como hombre trans, pues por una parte tengo el derecho a que nadie conozca, o sea, a mi privacidad, o sea, que nadie conozca qué onda, qué pasó conmigo. Pero las políticas de, como acciones afirmativas o ¿no? o las medidas de nivelación, pues están pensadas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, dice, yo, una parte de mi trayectoria de vida fue leída como mujer y sufrió las mismas violencias que sufrieron, ¿no? Mujeres cisgénero. Ya yo transiciono a 20, 30, 40 años a la edad que tú quieras y me pareciera que en ese momento adquiere todos los privilegios masculinos y no es así. Y en ese momento parece que se borra toda una historia relacionada con un cuerpo que era leído en femenino. Y entonces estas políticas de reparación hacen agua. Hace poquito escribíamos, Erika y yo, en un artículo que publicamos en Voz y Voto, decíamos que los dejan en el desamparo jurídico. ¿Por qué? Porque un hombre trans, ¿cómo puede decir, oye, yo quiero, por ejemplo, te pongo algo muy común? En los hombres trans, la violencia sexual es una de las violencias que más se han documentado y está en el ENDOSIC, la encuesta nacional para la orientación sexual y identidad de género de CONAPRED. Pero yo te pregunto, los protocolos que atienden violencia sexual solamente están pensando en cuerpos de mujeres. O sea, piensan que todos los cuerpos con vulva son mujeres. Y no es así. Hay cuerpos con vulva que son hombres y su violencia se vuelve compleja. Entonces, cuando entendemos esto tan elemental y luego lo trasladamos a lo electoral, vemos que tenemos un gran pendiente. ¿Sí? Entonces, yo nada más haría ese acotamiento. Si quieres saber más, visita esta tertulia académica realizada con la Escuela Judicial Electoral sobre los derechos político-electorales de las personas trans, realizada el 3 de diciembre de 2021. El enlace de la descripción, o visita mi blog, rebecagarza.net.